Una vez más, junto a ustedes. Qué placer, qué bendiciones compartir con ustedes estos aconteceres del mundo en el que nosotros vivimos y que de alguna forma como evangélicos somos parte de él y también influye en nuestro quehacer evangélico en nuestro país. Una vez más está con nosotros el hermano y profesor Abraham Paulsen Bilbao para compartir de este fenómeno religioso, vamos a llamarlo, y cómo ha ido influyendo en el Chile de hoy. Un Chile distinto al que teníamos antes, a este Chile que decía que el Evangelio era solamente para estas casta más pobre, ¿no? Para esta casta menor, pero que hoy día se ha instalado con estos grandes moveres y estos cambios religiosos al interior, en lo litúrgico y también en lo que tiene que ver con su forma, no solo dentro de la iglesia, sino en cómo lo hacemos hacia afuera. En uno de los programas que hemos estado juntos, profesor, usted mencionó el hecho de que antiguamente la gente iba por la calle y tocaba puertas. Hoy día eso no se puede hacer. Por lo tanto, la iglesia tuvo que entrar en un mover distinto. Yo no sé si obligatoriamente tuvo que entrar o fue buscando una mejor forma de habituarse a estas nuevas expectativas. Bienvenido. Gracias, muy amable, muchas gracias. Hay hitos que van marcando, yo diría, la construcción de espacios religiosos en las ciudades. Por ejemplo, en el caso de Santiago, un hito que marcó la evolución de la religiosidad o de la presencia de la iglesia fue el terremoto magno en 1647. La ciudad era una ciudad ordenada, una escala manejable, y el agente urbano más importante era el clero. O sea, la mayor cantidad de propiedades la tenía la Iglesia Católica, ¿no? Y en una ciudad pobre eso era mucho decir, y había una profusión de templos, una gran cantidad de templos. De hecho, Alonso Valle dibuja, ¿no?, un plano de Santiago y dibuja pura iglesia. Y la visión que tenían de afuera, ¿no?, Guamán Poma Dayala dice que Santiago es una ciudad conventual. Y que eso es muy bonito, porque hasta 1647 yo diría que efectivamente Santiago es una ciudad conventual. Los edificios más importantes de Santiago son los edificios religiosos. Ahí, de 1647, bueno, Santiago quedó nada, digamos, quedó sepultado, digamos, ¿no? Digamos, no quedó nada en la ciudad. Y se vuelve a reconstruir la ciudad, pero ya con el orden, no con el orden de Damero, y ya con una vida religiosa donde los grandes actores ya han ido cambiando, ¿no? Después de 1647, el gran actor y productor de ciudades son los jesuitas, particularmente los jesuitas, ¿no? Y por lo tanto, aparece otra ciudad con una dinámica religiosa, yo diría que se construyen menos iglesias que las que venían construyéndose desde antes. Ahora, construir una iglesia católica no es lo mismo que construir una iglesia evangélica. Construir una iglesia, o sea, nosotros los evangélicos podemos consagrar hasta, y de hecho ustedes lo han visto, hasta un estacionamiento de automóviles, o una panadería, o qué sé yo, un ajuste vecino, puede funcionar como templo. Desde lo estructural a lo... O sea, en términos técnicos, los requisitos de umbral para construir una iglesia son nulos o cero, ¿no? Una casa puede ser una iglesia. En tal sentido, los requisitos de umbral para una iglesia católica son muy distintos, son muy diferentes. Para construir un templo, quiero decir. En consecuencia, la forma de crecimiento de la iglesia católica siempre fue lenta. Y entre 1645 llega a 1730 en una especie de ciudad más pobre y la gran dinámica de producción de ciudad la tienen congregaciones católicas, pero ya no hacen tantas iglesias, sino que hay otra lógica. Y nuevamente este hito termina en 1730 con un terremoto, otro terremoto. Y viene una tercera etapa en la cual ya en los espacios públicos empiezan a ser importantes en Santiago. Entonces, edificios públicos, ¿no?, o espacios de ocio empiezan a tener una especie de parecerse a los mojones, a los hitos que constituían los templos. O sea, ya hay una especie de paisaje más secular, ¿no? Es una ciudad más secular después de 1730. Viene la independencia, ¿no? Viene la independencia. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, empiezan a aparecer barrios de ricos, digamos, y empiezan a aparecer mansiones, ¿no?, fundamentalmente por la riqueza de salitre. Y llegamos, yo diría, hasta 1900. Y en 1900, ¿no?, a raíz de todo lo que significó otra vez el terremoto de 1900, el terremoto de Chillán, ¿no? 1930 creo que fue, el terremoto de Chillán, que fue terrible, el campo colapsa y aparece una ciudad que empieza a crecer por las migraciones campesinas,
Y aparecen, ya se desarrollan lo que venía dándose antemano, ¿no? Con anterioridad, con la chimba, ¿no? Y los barrios marginales, aparece la marginalidad en Santiago. Y en la marginalidad, en 1909, en Santiago, empieza a aparecer en Gloria y Majestad el mundo evangélico, ¿no? El mundo evangélico empieza a aparecer. Aunque en el sur ya habían. Ya había, y en el norte también, pero no en términos de implementación de templos o lo que podríamos nosotros asimilar a siglo XXI a cultos familiares, por decirlo de alguna manera. Entonces empiezan a haber cultos en los tugurios, en los conventillos, cultos provenientes fundamentalmente del avivamiento pentecostal de Valparaíso, que fue en 1906, que precisamente surge, Hoover, que precisamente surge también con un terremoto, el terremoto de Valparaíso en 1906, y llega, ¿no es cierto?, lo que es la corriente pentecostal de Santiago en 1909 y aparece en Gloria y Majestad lo que podríamos definir como paisaje plurirreligioso. O sea, desaparece lo unirreligioso y aparecen modestamente primero paisajes plurirreligiosos. Y este paisaje plurirreligioso, para el caso del mundo evangélico, se empieza a complejizar también para el mundo católico, cuyo hito es el Concilio Vaticano II. El gran constructor de Iglesia Católica en Chile es el cardenal Raúl Silva Enríquez, que inspirado en el Concilio Vaticano II construyó una gran cantidad de parroquias, particularmente en los barrios marginales de Santiago, y avivó el fuego para una serie de espiritualidades educacionales en el mundo católico que formaban colegios católicos en la periferia de Santiago, ¿no? Y en el barrio alto, por supuesto, o en la élite. De hecho, si mal no recuerdo, durante el periodo de Silva Enríquez son como 30 o 40 templos los que se construyen, ¿no? Lo cual es un récord. Y el mundo evangélico también comienza a construir templos. Comienza a construir templos y empieza a crecer el mundo evangélico. Yo diría que en la lógica que habíamos comentado anteriormente, la fractalidad, ¿vale? ¿Sí? Iglesias que se dividen, una constituye dos, ¿no? Ahora, hay iglesias que se constituyen cerca, ¿no? Otras, menos de 250 metros, eso le llamamos cerca. Una persona, ¿cuánto está dispuesta a recorrer para ir a una iglesia? En teoría, 250 metros. Entonces yo tengo dos iglesias, una a 250 metros y otra a 250 metros, va a operar de alguna manera mi opción religiosa, porque están al misma distancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando se fractaliza una iglesia, la iglesia nueva no se coloca lejos, pues, se coloca cerca porque se nutren los mismos hermanos que iban ahí. Y comienza la fractalidad evangélica, comienza a darse el proceso del evangelismo a las chilenas. Los jóvenes cuando empiezan a estudiar, por ejemplo, ¿no? Ingresan a la universidad o qué sé yo, salen de la iglesia, a veces se casan en la iglesia, a veces no, salen y vuelven con hijos, ¿no? Que es típico eso, que desapareció joven y después vuelve ya maduro a la congregación que le dio origen, donde estuvo con sus padres, ¿no? Pero entre medio no hay jóvenes en la iglesia. Y estos vienen con otras demandas. La iglesia evangélica normal, tradicional, la que probablemente uno asistía en su niñez, era una iglesia modesta. Era una iglesia con alojamiento costo cero, digamos, o sea, construida muchas veces por los propios hermanos, poca ventana, no mucha, poca ventana, y emplazada en medio de las poblaciones. Eso ya no sirve para estas generaciones que van llegando y que incrementaron su nivel de vida. Tienen que ser iglesias que estén, no al interior de las poblaciones, tienen que estar cerca de fuentes principales de acceso. Tienen que estar en la avenida, no pueden estar adentro, porque no van a llegar adentro. Entonces la iglesia tiene que salir de ahí e incorporarse en otro lado. Y tiene que tener estacionamiento porque vienen en auto. No vienen del al lado de la iglesia, vienen en auto. Tiene que tener estacionamiento. Una iglesia que no tenga estacionamiento es una limitante para los miembros que vienen de lejos. Tiene que tener estacionamiento. Aparece la necesidad del alojamiento de la iglesia, ¿no? No puede ser cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque esta gente que le subió el pelo, digamos, ¿no? Este evangélico que le subió el pelo, va a invitar amigos y no la va a invitar a una iglesia de barrio, digamos, ¿no? Sino que va a una iglesia que tenga ciertas capacidades, características, ¿no? Que sé yo, baño bonito, un buen escenario, un buen púlpito, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aparece, por lo tanto, un nuevo tipo de iglesia evangélica. Y aparecen dentro de lo que hablábamos en alguna oportunidad, aparece también dentro de estas denominaciones que llegan del Evangelio de la Prosperidad, grupos pentecostales brasileños, ¿no? Y centroamericanos. Esta nueva generación de evangélicos pentecostales que no tiene nada que ver con el pentecostalismo chileno, porque el pentecostalismo chileno es un pentecostalismo misionero que exporta iglesias metodistas pentecostales. Este otro no, estas son importaciones, ¿no? Y esas iglesias necesitan espacio amplio. Compran teatro, compran gimnasio, compran cine, compran supermercados. Uno de los primeros cines fue acá en Ñuñoa, ¿no? Claro, claro. Y el Encuentro con Cristo. Encuentro con Cristo. Que era el Cine Gaña, ¿no? El Cine Gaña. El Cine Gaña. Entonces compran espacio
pensando en el escenario, porque el escenario es el centro del culto. ¿Transforma la liturgia entonces? Claro. Entonces la liturgia se hace una liturgia orientada al espectáculo. Es que puede sonar a que lo estoy diciendo. No es peyorativo, no es tan malo tampoco. No estoy haciendo una crítica. Lo que estoy diciendo es que la iglesia de antes, el centro era el púlpito. Un amigo querido mío, que es un amigo católico, me dice que él, cuando entra en una iglesia católica, dice que la piedad de la iglesia la mide por el tamaño de la Virgen. Entre más grande la Virgen, más piadosa es la gente que va a esa iglesia. Bueno, pasa lo mismo en la iglesia evangélica. El púlpito versus el escenario. Entonces, ¿dónde está el púlpito? ¿Dónde está el escenario? Y usted se ha dado cuenta que en muchas iglesias desaparece el púlpito y aparece el escenario. Entonces, ¿cuáles son los referentes? Probablemente hay una señal ahí que es importante visualizar, que en definitiva la forma como tradicionalmente nosotros hacíamos nuestros cultos ha variado. Y ahora tiene más elementos, más aditamentos que lo que tenía anteriormente, que era la presencia del pastor, la presencia del predicador, y todo lo demás era adorno. Hoy día todas las cosas tienen un valor que se va discutiendo y que se va visualizando respecto a cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y en ese sentido las iglesias cambiaron. Hay otras demandas, ¿no? La pandemia trajo la demanda, que estábamos hablando hace poco de eso, ¿no? La pandemia trajo la demanda de la instalación de la iglesia, páginas web, ¿no? De iglesia, la incorporación de fórmulas a partir de las cuales la iglesia pudiera predicar sin que la gente fuese. Determinados cultos se transmiten vía Zoom o vía Meeting o por YouTube. La iglesia cambió. Y hay que entender eso. Y hay que vivir con ese cambio, ¿no? Vivir con ese cambio. Y no necesariamente eso es negativo ni malo. No, lo que es negativo y malo es perder algunos valores importantes. O no deliberar en el cambio. O sea, hacer las cosas sin pensar por qué las estamos haciendo en el fondo, ¿no? Hacer las cosas con una intención. Porque de alguna manera lo que exige de alguna manera el Evangelio es sagacidad para aportarse como evangélico en el mundo y no como mundo en el evangelismo. O sea, tratar de entender que no es el mundo el que se infiltra en la iglesia, sino que la iglesia es la que se infiltra al mundo. Entonces, hay ciertas claves, ciertas señales que la iglesia tiene que deliberar. ¿Pero ha ocurrido esa infiltración del mundo en la iglesia? Yo diría que en algunos casos, inconscientemente, sí. ¿Cuándo? ¿En qué momentos? Cuando, por ejemplo, la selección de actividades de la iglesia deja de lado el factor central de la actividad de la iglesia, que es la divulgación del evangelio. O sea, una iglesia sin escuela dominical es difícil que pueda cumplir con el proceso de divulgación. ¿Puede ser reemplazable la escuela dominical por otro formato? Probablemente sí. Ya. Probablemente sí. Pero cuando yo digo reemplazar, lo que tengo que evaluar es que si lo que hago tiene el mismo efecto que la escuela dominical, porque podría ser el contrario, el contraargumento. Miramos el efecto de la escuela dominical. Entonces la pregunta es, ¿para qué seguimos haciendo escuela dominical? Claro. ¿Te fijas? El contraargumento. Claro. Entonces el punto es, la iglesia tiene a los católicos les encanta decir eso, y a mí me parece bien, el rol magisterial de la iglesia. La iglesia enseña la Biblia. Nosotros también creemos eso, pero creemos en el libre examen, que es distinto. Sí. O sea, ¿dónde aprendo la Biblia? Ya dijimos que no la aprendimos en el colegio. La aprendo en mi casa y en la iglesia. En mi casa difícilmente tengo clases de estudio bíblico, digamos. Mi papá me enseña, mi mamá me enseña lo que ellos aprendieron, ¿no? Pero probablemente la iglesia lo que hace es normalizar lo que yo tengo que aprender. La iglesia tiene como un plan de formación. Vamos a enseñar los evangelios, vamos a enseñar las cartas paulinas. Tiene un objetivo. En la casa no, pues en la casa el papá abre la Biblia y es su lectura mi objetivo. No es lo mismo, ¿no? En esa lógica, la iglesia evangélica tiene que retomar algunas cosas. En este estudio que usted hizo de esta geografía religiosa, la iglesia tendría que volver a alguna raíz, a algo que perdió y que le es necesario hoy día. Ya no la predicación puerta a puerta, porque no es como tan viable hoy día, porque nosotros lo hemos hecho en algún momento en nuestra congregación, salir a la calle, pero tengo que predicarle al señor que vive en el piso número 20, que tal vez no me escucha. Claro. Me escucha el del primero, segundo y tercer piso, tal vez. Y no va a entrar al edificio usted. Y no puedo entrar al edificio. O al condominio. Claro. O al condominio ad hoc, ¿no? Que lo hacen los mismos vecinos que ponen portones, digamos. Claro. Entonces, ¿cómo logro llegar ahí entonces? Claro.
Yo diría que hay un tema ahí que lo voy a decir, pero no lo voy a decir, porque la ciudad segregada de alguna manera afecta las formas tradicionales de evangelización. Tenemos una ciudad que no está integrada, está segregada. Yo no sé, yo creo que en su infancia también le pasó. Uno salía a andar en bicicleta, salía a caminar y caminaba por toda la población, digamos. Claro. No habían rejas. Claro. Hoy día un niño no puede hacer eso, un joven tampoco. Alguien que quiera predicar tampoco puede hacerlo, porque no existe población, existen pasajes autónomos que están protegiéndose, digamos. Ahora, yo no sé qué tenga que... O sea, yo creo que las bases del Evangelio no han cambiado con el tiempo. O sea, de alguna otra manera, las instrucciones para la constitución de la Iglesia están preestablecidas en la Biblia y es lo que la Iglesia tiene que hacer. Ahora, el punto del cómo, yo a lo que apelo es al cómo. El cómo tiene que tener alguna lógica que no sea la ocurrencia de alguien, ¿no? Porque usted es pastor, ¿no? Y a veces los pastores sufren cuando las iglesias se ponen creativas, pues, ¿no? Nos ponemos creativos y la cosa puede desviarse, ¿no? Entonces hay cuestiones que es necesario que cada iglesia delibere y diga qué es lo fundamental, qué es lo establecido. Pero ojo, con esto termino. Hay algo que marea o que distorsiona la realidad y que es pensar que las formas tradicionales de evangelismo no son exitosas. Yo tengo, el menosprecio a lo antiguo. Claro, yo tengo un amigo, o sea, no es amigo, es compañero de trabajo, en otro lado, digamos. Él es pentecostal y hay una iglesia pentecostal gigante en Puente Alto, una iglesia, sí, ¿no? Gigante, de estas antiquísimas, ¿no? Y ellos están organizando, él está a cargo de una comisión, están organizando un evento en su iglesia para 500 o 600 personas. 500 o 600 personas que son iglesias hijas que van a juntarse, ¿no? En una convención, creo que le llaman. Claro. Algo así. Entonces, una iglesia que pueda, en noviembre se juntan ellos y están estresados armando todo, porque son muchos viejitos, entonces hay que tener médicos, comida especial, etcétera, etcétera. Entonces, si una iglesia que funciona en la lógica tradicional, que no tocan instrumentos, por ejemplo, no tocan instrumentos, o tienen una precaución muy grande con la música, tiene la posibilidad de convocar 600 personas para un encuentro, significa que su misión de evangelismo es exitosa. Y la hacen a la antigua. No tienen internet, no tienen hermanos educados, no tienen... O sea, todas las cosas que pensamos que son indispensables, que son indispensables, a lo mejor no son indispensables. Y aquellas cosas que pasaron, que decimos, no, esto ya no se puede hacer, a lo mejor no, porque en definitiva no es la intención de la iglesia, es el Espíritu de Dios el que tiene que darle señal a la iglesia qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que es correcto, no, en un entorno específico. A lo mejor la iglesia no tiene que hacer escuela dominical los domingos en la mañana, porque todos sus miembros son ferianos, por poner un ejemplo, y trabajan los domingos en la mañana. Pero va a hacer escuela dominical en la tarde, pero va a ser escuela dominical, o va a ser el sábado la escuela dominical. ¿Se fija? En algunos de los programas anteriores que conversamos, usted habló de que el crecimiento de la iglesia en Chile es un crecimiento que no llegaría más allá del 20%. El porcentaje de la población total. A eso me refiero. Ahora, la explosión demográfica en Chile tampoco es tan alta. No, hoy día es regresiva. Chile no está creciendo. Gracias a los migrantes, sí. Bueno, pero eso es un aumento de gente en el país, pero no es un trabajo de los chilenos, digamos. Ya, al interior de la iglesia pasa exactamente lo mismo, entonces. No vamos a tener un crecimiento más allá de lo que tenemos hoy día, 16%. Algunos hablan de un 15%, los más contentos, ¿no es cierto? Y los más espirituales, dirían otros, hablan de un 19%. Yo no creo que seamos un 19% de la población hoy día. Pero ¿cómo ve? Porque ya nos van quedando otra vez pocos minutos. ¿Cómo ve usted el crecimiento de la iglesia en comparación con el tiempo pasado? Bueno, con el movimiento pentecostal de Huber en Valparaíso, la iglesia creció de una manera espectacular. Tanto así que un sacerdote católico dijo, a este avance y a esta manera como están creciendo los evangélicos, Chile va a ser un país evangélico. Se van a convertir todos al evangélico, cosa que no pasó, lamentablemente. Pero ¿cómo vemos el crecimiento del evangelio hoy día en Chile? Bueno, usted lo ha dicho, las cifras no pueden... o sea, a lo más que podríamos llegar, de acuerdo a cómo se están comportando las cifras, es al quinto de la población total, 20%. Eso sería... espectacular. Para que nos abracemos, digamos, ¿no? Pero lo que... Hay dos cosas. Primero, que nosotros como credos no vamos en alza, vamos en baja. Los únicos que crecen en Chile
son los pentecostales. O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Usted hace una estadística, no sé si la convención lo hará, una estadística, y usted se va a dar cuenta que nosotros no crecemos. Ahora, a nosotros las migraciones no han sido favorables. ¿Por qué razón? Porque mayoritariamente la gente que migró tenía convicciones religiosas evangélicas, ¿no? Y esos han nutrido la iglesia. Los haitianos, hay iglesias ahora para haitianos, digamos, ¿no? Los haitianos son fundamentalmente religiosos. Pentecostales. Venezolanos, los colombianos, ¿no? Hay muchos que son hermanos, digamos, en la fe. Entonces, mayoritariamente venezolanos. Claro, ¿por qué? Porque también pertenecen a las clases bajas o al proletariado o clases medias bajas de sus respectivos países, ¿no? Que es donde se ha asentado con mayor éxito el Evangelio. Entonces nosotros no deberíamos, o sea, nosotros lo que deberíamos esperar y deberíamos estar pendientes de las cifras es a no bajar del 16%. Ahora, yo creo... Trabajar para no bajar. Pero yo creo... ¿Pero no sería deprimente eso? Sí, pues yo creo que vamos a bajar. Y yo creo que vamos a llegar al 12%. Me refiero a trabajar para perder. ¿No es deprimente eso? Sería una victoria a lo pirro. Pero es que... Sí, de acuerdo. Pero yo lo estoy mirando de la cifra y usted es pastor. Digamos. usted tiene otro llanto, digamos, ¿no? Yo miro las cifras, usted es otra su mirada, y por supuesto. O sea, yo lo estoy mirando desde la lógica de las cifras, de los fríos números. Nosotros deberíamos llegar al 2030, al 2040, del orden de 11 o 12%. Bajar. Un 3%. Un 3%, que es mucho. ¿Mucho? Es mucho, un 3%. Es mucha gente que ya no va a la iglesia. Un 3%. Ahora, súmele a eso que ya no hay este bastión que son las escuelas. No hay este bastión que corresponde a la familia, ¿no? Por lo que dijimos en otra oportunidad. Y por otro lado, hay que revisar y evaluar el impacto de los medios de comunicación evangélicos. O sea, eso no se ha hecho. Probablemente sí, digo yo, no conozco trabajos, no digo no se ha hecho, no conozco trabajos en los cuales se mide el impacto desde los sistemas multimediales o desde los sistemas como estos respecto al trabajo de iglesia. Ahora, donde sí se hizo un trabajo, y déjeme decirlo para que no se me olvide, fue cuando predicaba todos los sábados en la mañana Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart vino a Chile y el impacto de Jimmy Swaggart fue altísimo, porque Jimmy Swaggart efectivamente fue... en su tiempo. Claro, es que era el club PTL, era toda la mañana, era club PTL, el club 700, Jimmy Swaggart, Hambar. Y después Stanley algo, ¿no? Se integró. Pero había una mañana evangélica en el Canal 7 que era, en definitiva, ¿no? Era propiciada por el gobierno, por el tema que el malestar del gobierno que tenía por la Vicaría de la Solidaridad, ¿se acuerdan de esos tiempos? Entonces fue una cuña que yo creo que sí, efectivamente... Ayudó. Yo creo que el 12% o el porcentaje del censo del 82 se debe... Es el resultado de eso. Ahora, yo no sé, en un medio como este, de TikTok, de YouTube, de Facebook, donde la televisión compite con otras plataformas, yo no sé si esto reemplaza. Yo creo que tiene impacto, pero lo que quiero decir es que si ese impacto reemplaza a los escenarios que estamos perdiendo. Pero tampoco entonces estaríamos usando las nuevas tecnologías totalmente. No sé. Por un hecho de que, como usted menciona, si en un tiempo determinado la televisión fue impactante para el crecimiento de la iglesia evangélica, significaría entonces que los medios que hoy tenemos, porque en ese tiempo solo teníamos televisión, hoy día tenemos otros medios, TikTok, Instagram y cuánta cosa más, ¿no estarán surtiendo el mismo efecto de ese tiempo? Claro, no, porque hay mucha competencia. Hay mucha competencia. O sea, en el 7, en la mañana del sábado, ¿cuánta gente que no era evangélica escuchaba la predicación de Jimmy Swaggart? Mucha. Hoy día, un canal de televisión evangélico, una radio evangélica, ¿cuánta gente que no es evangélico lo escucha? Y que a veces es la misma gente evangélica. Ya, pero pongamos los que no. ¿Cuántas? Es muy poco el impacto. ¿Por qué? No porque el canal sea bueno, malo, que no esté dando en el clavo, no. Sino porque hay tanta variedad de cosas que la persona tiene muchas opciones. O sea, tiene el telecable, tiene las seriales. Si los canales de televisión que presentan el 3, el Mega, el 7, Chilevisión, que presentan programas que se supone que son para
el gran común de la gente tiene serios problemas financieros porque nadie los ve, imagínense un canal que pretende, ¿no? O sea, imagínense una evangelización que descansara sobre el impacto de los sistemas multimediales. O sea, de alguna manera lo que tenemos que tener en claro que lo que perdimos acá, no estoy tan seguro que lo podamos recuperar a través de otras fórmulas. Entonces, por esa razón yo digo, si es que no restituimos el evangelio sino de casa a casa, del amigo al amigo que le cuenta, de persona a persona, deberíamos bajar al 11%. Uy. Bueno, ya nos va quedando poquísimo tiempo otra vez. Siempre es muy grato conversar con usted por este amplio conocimiento que tiene de este medio de trabajo evangélico. Pero para terminar, si quiere, le doy la oportunidad para cerrar este programa y ya irnos una vez más muy agradecidos con todo lo que hemos podido dialogar en este día también. Así que, un tiempo. No, agradecido por la invitación, primero, agradecido, muy agradecido. Como decía, hay mucho trabajo por hacer. Si uno mira el mapa de Santiago, no todos los municipios tienen una presencia evangélica consistente. Hay que seguir pensando en cómo llegar a las comunas de más alto ingreso por una razón muy simple, porque llegando a las comunas de más alto ingreso vamos a tener financiamiento para evangelizar en otros sectores. Hay que pensar en el proceso evangélico, qué está pasando en el campo, ¿no? ¿Qué está pasando en las ciudades medias? ¿Qué está pasando en los pueblos? ¿No? Si están siendo nutridos por la palabra como corresponde. Pero ese es un trabajo que hay que hacer. ¿No? Hay que hacerlo en algún minuto. Hay que hacer, ¿no? Bueno, amigos, hemos llegado al final de este su programa Minuto 30. Les esperamos para una vez más volver a sintonizarnos y estar con nosotros y poder seguir compartiendo con otras personalidades como la del profesor Paulsen y otros que hemos estado dialogando este tiempo y que sin duda cada uno de ellos tiene su aporte a esta visión del quehacer evangélico en nuestro país y en el mundo. Un abrazo grande, que Dios les bendiga.